definir siempre la controversia es en el debate de las ideas. El que me quiera decir cualquier cosa, que me lo diga, pero es en el debate de las ideas, en la argumentación, donde uno tiene que prevalecer con humildad y con firmeza. Sí. Debo decirte, y esto te lo envidio, seguí muy atenta y minuciosamente tu campaña. No vi una sola vez, que pronunciaras un adjetivo denigrante o altisonante contra cualquiera de tus adversarios. Nunca. Nunca, nunca. Nunca te vi poner en entredicho, digamos, algo personal, ¿no? Atacarlo, insultarlo, rebajarlo, ¿no? Y en eso me parece que has mantenido la altura de una manera admirable. Ahora, yo decía, este muchacho ha nacido para ser presidente. Te preguntaban de los temas más raros y siempre estabas preparado, ¿no? Y entonces fue inevitable para mí pensar, Iván, que tú lo has hecho tan bien, has nacido para ser político y presidente, porque eres hijo de tu padre, porque eres hijo de Iván Duque, que en paz descanse, que fue gobernador de Antioquia, ministro de Minas con Betancur, y que fue un político liberal muy inteligente, ¿no? Tu padre falleció en julio de 2016, ¿correcto? Correcto, el 3 de julio. ¿Cómo lo recuerdas ahora? Con nostalgia. Por ejemplo, yo quisiera que él hubiera podido acompañarme a lo largo de la campaña, en Nirvana, Pearl Jam. Entonces, que tú tenías 14 años, 15 años. No, un poco más, tenía 16, 17 años. Sí. Pero entonces viví con una familia a las afueras de Saint Paul y allá no hablaba nadie español. Entonces para mí fue también una experiencia maravillosa y ya después los años de vida profesional. Ahora entiendo. Esta pregunta quizás está cargada de rencor, ¿no? Porque yo no le tengo mucha simpatía y a diferencia de ti, yo sí me desbordo a veces en adjetivos. ¿Petro te ha llamado a felicitarte? No. Mucho me lo temía, me lo sospechaba. ¿Todavía está a tiempo? ¿Haría bien en llamarte? Jaime, todas las personas tienen forma de procesar sus emociones y sus realidades. Yo creo que lo que no se puede perder en la democracia son las formas. Exactamente. No se dio esa circunstancia, no tengo ningún reclamo, simplemente creo que hoy lo que necesitamos es tener en Colombia la posibilidad de construir futuro. Pues sí. Porque yo a veces creo que cuando se ejercen actitudes hirsutas en la política, cerreras, lo que termina es fracturando la democracia. Para mí, la contienda electoral ya terminó. En política no hay subcampeones. Lo que yo quiero en este momento es gobernar a Colombia con todos y para todos. Qué gran frase, ¿no? Qué bonito. Antes de ir al corte, Fajardo sí te llamó. Sí, pero además de eso, no me sorprende. Además de eso, cuando pasó la primera vuelta, yo lo llamé a él. Yo hablé también con Germán Vargas y con Humberto Lacalle, yo llamé a los tres. Y genuinamente además les dije a ellos en el último debate que para mí ha sido un honor participar en un proceso electoral con ellos. Porque yo creo que los contrincantes en la política también lo enriquecen a uno. Desde luego. Entonces, sí, los llamé y además les tengo profundo respeto. Antes de ir a la pausa, señor Petro, porque yo sé que usted ve el programa. Usted representa a Colombia humana. Colombia humana. La humanidad se demuestra también siendo un buen perdedor. Llámelo al presidente electo Duque y suspenda la marcha esa del 7 de agosto. Es un mal día. Llámelo. Si no lo quiere llamar, llámeme a mí. Yo le transmito el mensaje al presidente Duque. Regresamos. Cosas que para mí eran más importantes en ese momento, por lo menos para escudriñar a un personaje que admiraba tanto. Entonces le dije, maestro, permítame, yo rompo el protocolo, no hablemos de política, hablemos un momento de su obra. Y entonces, ¿de qué quiere hablar? Lo habrás sorprendido. Entonces le dije, hablemos de los personajes de sus libros. Ah, bueno. Entonces terminamos hablando de Cerebrito Cabral y la fiesta del chivo, que es un personaje maravilloso. Maravilloso. Le hablé del Sinchi en Pantaleón y las visitadoras. Cerebrito probablemente inspirado en Balaguer, ¿no? Yo le pregunté eso y entonces él me decía una parte de Balaguer, pero hablaba mucho de un personaje que fue muy famoso, muy cercano a Trujillo, que él había medio investigado
y pues ese personaje es construido por él de una manera majestuosa. Le hablé del Sinchi en Pantaleón y las visitadoras. Una novela humorística genial. Total, y esa frase del ayayero, se la pregunté, que es un adjetivo maravilloso que tienen en Perú. Terminamos hablando del sargento Lituma y el señor Fukuda en Travesuras de la Niña Mala. Entonces se fue una conversación que se fue trabando ahí, y terminamos hablando del último libro, que a mí me ha parecido además maravilloso, El llamado a la tribu. Sí, El llamado que es a la tribu. una especie de testamento intelectual liberal que le deja Vargas Llosa a las nuevas generaciones. Sí. Sí. Entonces fue maravillosa la conversación. Después me invitó a Buenos Aires al aniversario de su fundación. De la Fundación Libertad. Y fuiste. Fuiste un par de días, sí. Allá me entrevisté con el presidente Macri, con el presidente Piñera. Y ahora en Madrid, pues tuvo primero un gesto de profunda generosidad, que fue presentarme en el desayuno de Europa Economía, de Nueva Economía. Entonces a mí me llenó, la verdad, de mucho honor, lo admiro, y creo que, y me atrevo a decirlo con el riesgo de no equivocarme, creo que Vargas Llosa, más que un escritor, es el más importante de los pensadores políticos que tiene hoy América Latina. Qué bonito lo que has dicho. Un aplauso para Iván, un aplauso. Estoy de acuerdo. Pero ahora entiendo, es decir, ¿cómo lo habrás deslumbrado y al mismo tiempo deleitado hablándole de sus personajes literarios? Porque, te lo he dicho, los políticos no siempre leen literatura, ¿no? Y entonces, ver en ti a un político joven, en ese momento todavía aspirante a la presidencia porque no habías ganado, hablándole de su novela, bueno, se habrá quedado admirado. Y por eso te apoyó, él te apoyó resueltamente, ¿no? Sí, y se lo agradeceré siempre. Pero además, yo trabajé mucho tiempo con Perú, Jaime. Yo fui... ¿Cómo así? Cuéntanos. Cuando yo trabajaba en el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo, yo también era representante de Perú. Compartíamos, se dice la silla, compartíamos la representación. Y entonces yo terminé yendo mucho al Perú, como te lo dije alguna vez, aprendí a hablar peruano. Y en esa conexión me encontré con el libro El pez en el agua, que es como esas memorias de su campaña del 90. Y de su infancia. Claro, y hay un personaje que está muy marcado ahí, que ya falleció, que era Javier Silbarruete. Oh, sí. Él le decía el gordo Silbarruete, su gran amigo. Y Silbarruete era representante de Perú ante el Fondo Monetario Internacional. Claro, cierto. Entonces... ¿Lo conocías de Washington? Lo conocía, y nos íbamos a veces a almorzar horas. Él le gustaba los viernes sacar espacio, entonces yo trabajaba todas las... Quería tener una aproximación a tu espíritu sensible, ¿no? Porque, insisto, lo he dicho antes y te lo digo aquí, tú eres un político muy atípico. Eres un político que aprecia y cultiva el arte, que tiene una relación de afecto con la literatura, con los grandes maestros, con la buena música. Entonces, yo creo que todo eso también moldea, esculpe el líder político que eres, ¿verdad? Yo no sé si termine esculpiéndolo, pero hay cosas que pasaron en la campaña que fueron para mí mágicas. ¿Por ejemplo? Yo crecí en un ambiente donde el vallenato clásico estaba presente en mi casa. Te he visto cantarlo. Y entonces íbamos a parrandas con mis tíos en el ambiente, y entonces yo crecí cantando vallenato, y me fascina cantar vallenato cuando voy en el carro, cuando estoy viviendo la vida cotidiana. Entonces en la campaña nos encontramos con juglares vallenatos y terminé haciendo lo que nunca me imaginé que iba a hacer en la campaña, cantar vallenato en vivo con ellos y compartir. Pero además supremamente bien. Y además otras cosas. Uno nunca sabe qué cosas que uno aprendió en la vida se van a encontrar en un escenario político. En algunas vacaciones de adolescencia, mi mamá terminó mandándome unas clases de magia como para que yo hiciera algo, ¿no? Entonces en las clases de magia pues aprendí a hacer muchas cosas, y en la campaña terminé encontrándome un día en la calle con unos señores que estaban con un naipe, entonces terminé haciendo magia y se volvió parte también de la campaña. Ah, bueno, pero claro, a esos magos ambulantes te los habrás metido al bolsillo, imagínate. Bueno, y la otra cosa que para mí fue fascinante fue la conexión con el fútbol. Veníamos para época de mundial, pues sí. Jugué fútbol una parte muy importante de mi vida, entonces también terminamos encontrándonos con cosas que nunca me imaginé que fueran a aparecer en la campaña política y que me permitieron a mí tener una gran conexión con la ciudadanía. Genial, porque la política está hecha de conexiones sentimentales, emocionales, Iván. Hay una palabra, Jaime, hay una palabra que para mí
refleja lo que debe ser la buena política. Empatía. Exactamente. Empatía. La empatía es la capacidad de conectar con estar en los zapatos del otro, ¿no? Claro. Y entonces, para mí, esa es la palabra que me deja a mí 2 años y medio de campaña, de haber empezado de abajo hacia arriba. Cuando nadie creía hace 2 años y medio que fuera a ser posible en 3 años y 8 meses construir ese proyecto político. La respuesta es empatía. Ya te diré la publicidad porque sabes que soy un curioso irredento. ¿Qué hacías en la banda de rock? Yo cantaba. Yo era el vocalista líder y yo nunca he sido un buen guitarrista. Me gusta charrasquear alguna guitarra. Pero que cantas. Pues te he visto en la campaña cantando. Y canté. Ahora, yo no era un cantante de rock en ese momento. Yo primero era un cantante más de baladas y hasta de trova cubana, imagínate. y entonces un día me dice la profesora, óigame, ¿usted por qué no toca con estos muchachos que tienen un grupo de rock pesado? Entonces empecé a conocer a cada uno de los integrantes de la banda, empezamos a oír la música y terminé compenetrado con el rock por el resto de mi vida. Y yo cada vez que me monto de pronto en un avión y tengo espacio para descansar y me puedo poner mis audífonos, me voy oyendo rock 2 o 3 horas y eso me relaja. En la campaña terminábamos jornadas extenuantes y yo me ponía los parlantes y me desconectaba con el rock. Qué genial conocer todas estas facetas, estos ángulos, estas zonas, estos claroscuros en la vida de Iván Duque. Terminaban sus periodos y se iban a otras actividades. Yo lo que más anhelo, Jaime, es que en estos 4 años podamos hacer una transformación importante en Colombia, dejar sentadas las bases de una gran agenda de futuro y que el día que yo termine mi gestión como presidente pueda llegar tranquilo a mi casa, a hacer las mismas cosas que he hecho siempre en familia, mirar a mis hijos a los ojos y decirles, le cumplimos al pueblo colombiano. Esa es mi única esperanza. Ya que estamos, ¿cuál es la tarea más urgente que tienes que acometer a partir del 7 de agosto? Yo creo que hay unos desafíos urgentes. A mí me preocupa mucho la situación de inseguridad en el país. Creo que el haber visto crecer exponencialmente los cultivos ilícitos en los últimos 6 años es una amenaza a la seguridad nacional en Colombia. Ver grupos armados ilegales controlando ese crecimiento exponencial, aliados con el cartel de Sinaloa, utilizando despachos en zonas portuarias. Entonces yo creo que tenemos que llegar rápidamente a recuperar la seguridad. Y se necesita un comandante en jefe que esté nuevamente yendo a los territorios, haciendo consejos de seguridad, empoderando a las autoridades, al aparato judicial para actuar. Esa recuperación de la seguridad para mí es vital, que además hace parte del concepto de la legalidad, en el que yo creo como mecanismo para construir la paz en un país como Colombia, y es el matrimonio de seguridad y justicia, y que el criminal siempre sepa que el que la hace la paga. El que la hace la paga, que eso es algo que tú has repetido con mucha lucidez y con mucha valentía durante la campaña, ¿no? Ahora, a mí, desde aquí, me asusta un poco que en estos últimos meses las FARC hayan perpetrado tantos crímenes horribles, siguen secuestrando y matando periodistas ecuatorianos, una pareja de ecuatorianos, estos días a 3 policías. Da la impresión de que decir que las FARC han desaparecido o se han rendido completamente o no constituyen ya una amenaza es desfigurar la verdad. ¿Cuál es tu percepción? Esos grupos armados, que ahora los llaman disidencias o residuales, realmente son estructuras criminales que vienen de allá. Sí. Y que tenemos que enfrentarlas con contundencia. Y tan residuales no son porque son miles de hombres armados. Pues tan no son residuales, Jaime, que hoy controlan un negocio que en los últimos 6 años ha pasado de menos de 50.000 hectáreas a más de 200.000. Entonces eso es una amenaza. Entonces me preguntas, ¿cuál es ese primer reto? Ese es un reto. Ahora, ¿cuál es el segundo reto? Yo quiero que la economía colombiana crezca a un ritmo vigoroso, pero no por el hecho del crecimiento, sino porque eso se tiene que traducir en la derrota de la pobreza extrema, la expansión de la clase media y la formalización de nuestra economía. Y hay un elemento que a mí me parece central, la equidad.
Nosotros seguimos teniendo un país con mucha desigualdad, con brechas muy grandes entre regiones, entre ingresos. Y para mí, cerrar esas brechas tiene que ser a partir de una economía de mercado, pero sobre la base de llegar con educación, salud, cultura, deporte, a esos lugares. Y lo que yo he hecho también, hay dos elementos transversales. El país nuestro tiene que ser un país de protección del medio ambiente, donde veamos el medio ambiente como un activo del país, nuestros páramos, nuestras cuencas, nuestros bosques. Y el otro elemento, la innovación. Entonces, esos 5 pilares son para mí los ejes prioritarios. Pero inmediatamente lo que tenemos que buscar es recuperar la seguridad y poner la economía colombiana a crecer. Estos son los 2 ejes centrales o las 2 prioridades quemantes, urgentes, ¿no? Sí, urgentes. Tengo la impresión, de nuevo, desde aquí, ¿no? Y no siempre desde lejos las cosas se ven con más nitidez, que los terroristas de las FARC que se rindieron y que se comprometieron a reformarse, es decir, a acatar las leyes, ¿no? Y a convertirse, si tal cosa era posible, en demócratas, no han cumplido su palabra. Por lo menos varios de ellos no la han cumplido, ¿no? Algunos han seguido conspirando, tratando de vender cocaína, otros, la verdad, han mostrado un desdén, un menosprecio al Congreso, al Senado, dicen que no quieren tomar posesión. Hoy leí que algo así como 32 cabecillas de las FARC se habían presentado a la Justicia Especial para la Paz. ¿Será posible, no sé si la pregunta es un poco candorosa, pero ¿será posible que los jefes terroristas de las FARC, y me rehúso a llamarlos ex-terroristas, porque yo creo que el que fue terrorista lo es la vida entera, el que fue dictador lo es la vida entera, ¿no? ¿Será posible que paguen por los crímenes de lesa humanidad que han cometido? Jaime, yo creo que lo más importante en el contexto de un país tan convulsionado como Colombia es primero reconocer que tiene valor que haya personas que se desmovilicen, se desarmen y reinserten, claro, y ojalá esa base guerrillera lo pueda hacer rápidamente. Yo quiero ayudarles a ellos porque muchos de ellos también estaban en una tragedia llevados por reclutamiento ilegal. Hay que ayudar a esas familias para que se reencuentren con la sociedad. Que nosotros podamos garantizar en los lugares donde una gran convulsión de violencia, inversión pública, claro que hay que hacerlo. Pero lo más importante es que las víctimas realmente sientan que hay reparación. Y la reparación es moral, es material, es económica. Pero parte de la reparación moral es que haya justicia. Exactamente. Y que haya verdad. Y que haya además proporcionalidad. Yo he dicho que ante la inminencia de estas controversias, hay que corregir las cosas que están mal y las que están saliendo mal. ¿Y cuáles están mal desde tu punto de vista? Yo creo que el primer mensaje que nosotros deberíamos darle a la sociedad colombiana de aquí en adelante es que el narcotráfico deje de ser visto como un delito conexo al delito político y por ende amnistiable, porque si no va a seguir siempre ese incentivo perpetuo de estar en la violencia y aromatizar con ideología para buscar las mismas concesiones que históricamente han sido tan negativas en Colombia. La erradicación y la sustitución deben ser obligatorias. Que si hay personas que quieren acogerse a programas voluntarios, bienvenido, pero el principio es la obligatoriedad. Y lo otro es, hay que ser muy duros frente a la reincidencia. Si no se han entregado la totalidad de las armas y están escondidas, o hay dineros escondidos, tenemos que ser severos. Y tenemos que ser severos porque es un delito continuado. Y lo otro que va muy asociado a la pregunta que tú hacías. Yo estoy de acuerdo con que haya justicia transicional. La justicia transicional pues, puede facilitar o una reducción de penas o inclusive penas alternativas, pero lo que no puede haber es ausencia de penas. Y lo que a mí me parece que es el gran desafío es que siempre se dijo en la campaña del plebiscito que los cabecillas de esas organizaciones nunca llegarían al Congreso sin decir la verdad, sin reparar y sin cumplir las penas. Pues si ahora que van a llegar al Congreso se les ratifican las condenas por esos delitos, la consecuencia inmediata es que tengan que salir del Congreso y que el partido, queremos mantener entonces las curules por la transición, entonces que lo reemplacen por alguien que no tenga deudas con la justicia. Si entiendo bien, tú vas a respetar los fueros de la justicia transicional, pero si esa justicia
decide que hay algunos congresistas de las FARC que tienen que pagar por sus crímenes, entonces ellos tienen que salir del Congreso. Claro. Es así. Claro. Es que es lo apenas lógico, Jaime, porque si no hay una revictimización. Si la víctima ve a su victimario llegar al Congreso, sentarse en la curul, ostentarla, a pesar de que se le ha proferido una condena, pues eso es una forma de impunidad. Es una afrenta sobre una humillación. Ostensible. Claro. Entonces, por eso yo creo que deben salir y si se quiere preservar que el partido mantenga la curul, que nombren a otra persona que no tenga deudas con la justicia. Pero lo central es que las víctimas sienten que hay proporcionalidad, que se dijo la verdad y que fueron reparadas. ¿Ha sentido ese reclamo moral de las víctimas en la campaña? Total. Lo siente uno y duele. Y ver el dolor de tantas familias es realmente angustiante. ¿Alguno de los jefes jubilados, rendidos de las FARC se ha comunicado contigo después del 17 de junio? No. Y yo además dije que como presidente electo no voy a tener ninguna conversación con ningún grupo armado ilegal, que cuando yo esté en el ejercicio de la presidencia me podré entender con representantes de los partidos. Pero quiero decir, Timochenko... No, él ni me ha buscado, ni he tenido con él ninguna conversación. ¿Te preocupa que Santrich haya sido capturado tratando de vender cocaína al cartel de Sinaloa? ¿O que Iván Márquez haya dicho que no se va a posesionar como senador? Claro que me preocupa. Me preocupa además por algo que es evidente, Jaime. Cuando se firmaron los acuerdos hace más de año y medio, lo que siempre se dijo era que las FARC iba a contribuir a desmontar el negocio del narcotráfico. Exactamente. Entonces, como organización, en ese momento, debían dar la información de cuáles eran sus rutas, los laboratorios, sus socios, la cadena logística, cómo se lavaban los activos. Si esa información no hubiera sido entregada como grupo, lo de Santrich no habría ocurrido. Y no estaría ocurriendo lo que estamos viendo en el Pacífico con alias Guacho. Entonces creo que esa es una deuda pendiente y ojalá esa información la entregaran de manera contundente, porque realmente contribuiría y sería una forma también de enmendar parte de esa conducta criminal prolongada a través de los años. Pero lo que no podemos aceptar en la sociedad es que primero esa información no se entregue y que después nos digan que va a ser entregada a cuentagotas individualmente, porque eso desfigura la verdad. Entonces mi llamado es a que como organización contribuyan con esas piezas de información que son fundamentales para cortar el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos en Colombia.